ungido ante el Padre es única en su género, no hay otra mediación como la del ungido. La suya es especial, pero de ninguna manera niega Pablo la existencia de otros muchos mediadores entre Dios y los hombres. Si no existieran más mediadores entre Dios y los hombres, entonces ¿por qué la Biblia dice que los hijos de Dios intercedamos orando a Dios por otros seres humanos? Si solo el ungido es el único mediador que existe, entonces los cristianos no podríamos orar o interceder ante Dios por otros seres humanos. El texto de 1 de Timoteo 2:5 también destroza la doctrina falsa de la Trinidad, ya que dicho pasaje no menciona a ningún Dios trino, sino que menciona a Dios y al ungido. Si Pablo hubiera sido trinitario, entonces habría escrito lo siguiente: porque hay un Dios trino, y un mediador entre el Dios trino y los hombres, Jesús, el ungido, hombre. Ese Dios trino es un Dios falso, inventado por los falsos teólogos de la cristiandad apóstata, ya que en la Biblia no hay ni rastro de ese falso Dios trino. 18. Primera de Timoteo 3:16. En los mejores manuscritos griegos del Nuevo Testamento no se menciona en este pasaje al Dios, sino que dice lo siguiente: Él fue manifestado en carne. Ahora bien, ¿quién fue manifestado en carne? Fue el Logos. Juan 1:14, y el Logos es Dios, Theos. Juan 1:1, pero no es el Padre Supremo de los dioses, sino el segundo Dios, es decir, el Hijo de Dios. Juan 1:18. Por lo tanto, fue el Logos Dios el Hijo quien se manifestó en carne, y quien niega esta verdad es el antiungido, el anticristo. En esto conoced el poder de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús, el ungido, ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús, el ungido, ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del antiungido, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Primera de Juan 4:2, 3. 19. Primera de Juan 5:7. La frase trinitaria que aparece en la versión Reina Valera es una burda falsificación. La mayoría de los trinitarios citan siempre 1 de Juan 5:7 para intentar demostrar que Dios es un misterioso ser trino. Sin embargo, esas palabras jamás las escribió el apóstol Juan, sino que fueron añadidas varios siglos después. Leamos la siguiente información que ha tomado de internet y que demuestra la falsedad de 1 de Juan 5:7. Este texto no aparece en los escritos originales de la Biblia. Nos referimos al manuscrito del griego antiguo Koine. Dicho de otro modo, el apóstol Juan nunca escribió tal cosa. El texto no aparece en el manuscrito griego. Tampoco aparece en la versión siríaca conocida como la Reina de las Traducciones. El texto tampoco aparece en el papiro elefantino ni en el manuscrito de Alejandría. Sorpresa, sorpresa, han sido engañados por el Vaticano. El texto solo aparece en una versión del latín de una época posterior. El texto ni siquiera aparece en los primeros textos del latín. Si el texto hubiese formado parte de la Biblia, hubiese aparecido lógicamente en los manuscritos de la versión siríaca, el manuscrito de Alejandría, el papiro elefantino, y sobre todo en el manuscrito del griego Koine. El texto no aparece en ninguno de estos manuscritos. El Vaticano ha navegado tan lejos que ha falsificado la palabra de Dios de forma maliciosa con toda la intención de reforzar la doctrina oriental de la Trinidad. ¿No se supone que estas personas sean honestas y sinceras? ¿Dónde está la honestidad y la sinceridad del Vaticano cuando intenta engañar a las masas añadiendo un texto que el apóstol nunca escribió? Quienes usan ese versículo para respaldar la doctrina de la Trinidad, ya sea que ignoran que ese versículo fue alterado, o están abiertamente tratando de engañar. Aunque este versículo se encuentra en las versiones Reina Valera, King James y New King James, hay una nota al margen en la versión New King James declarando: se omite el resto del B7 a través de en la tierra del B8, se encuentra un pasaje en griego de solo 4 o 5 manuscritos muy tardíos. El comentario crítico y experimental dice de esta sección que el versículo no se encontraba en la Vulgata latina hasta el siglo VIII.
El comentario de Adam Clarke declara, por lo que este versículo no es genuino, no aparece en cada manuscrito de esta epístola escrito antes de la invención de la imprenta, a excepción del Codex Monteforti en el Colegio de la Trinidad en Dublín, los otros que omiten este versículo son 112. Este no se encuentra ni en sirio, ni árabe, ni etíope, ni copto-saidic, ni armenio, ni eslavo, etc., en una palabra, en todas las versiones antiguas, en la Vulgata y en los manuscritos más antiguos correctos no se encuentra. Tampoco en los padres griegos ni en la mayoría de los latinos. Los editores del comentario de P.A. que creen en sus creencias que las palabras no son parte del texto original. La famosa interpolación de los 3 testigos ni se encuentra en la BRS, y correctamente. Ella cita el testimonio celestial del Padre, el Verbo, y el Espíritu Santo, pero nunca es usado en las antiguas controversias trinitarias. Ningún manuscrito respetable griego lo contiene. Apareciendo primero en un texto latino en el IV siglo, entró en la Vulgata y finalmente el Nuevo Testamento de Erasmo. p. 1038. Eruditos claramente reconocen que un Juan 5:7 no es parte del texto del Nuevo Testamento. Aún es incluido por algunos fundamentalistas como prueba bíblica para soportar la doctrina de la Trinidad. Hasta la mayoría de las más recientes traducciones de Nuevo Testamento no contienen estas palabras. Está muy claro que estas palabras no son parte del canon inspirado, sino que fueron añadidas por una mano reciente. Los 2 versículos en Primera de Juan deben de decir, porque 3 son los que dan testimonio, el espíritu, y el agua y la sangre, y estos 3 están de acuerdo en uno. 20. Apocalipsis 1:1. Las malas traducciones vierten ese pasaje de la siguiente manera: las cosas que deben suceder pronto. Sin embargo, la palabra correcta es rápido, pues el texto griego no se refiere a un adverbio de tiempo, sino a un adjetivo, es decir, los eventos proféticos mencionados a partir de Apocalipsis 4:1 son eventos futuros, que sucederán de forma rápida, uno detrás de otro. Sin embargo, la palabra pronto es totalmente equivocada, porque da a entender que todos los eventos proféticos mencionados en el Apocalipsis sucedieron todos ellos en el siglo I, lo cual es completamente falso, porque ninguno de los eventos proféticos mencionados a partir de Apocalipsis 4:1 se ha cumplido todavía. 21. Apocalipsis 3:10. En este pasaje he sustituido la palabra prueba por la palabra tentación, aunque en realidad son palabras sinónimas. La versión Reina Valera, revisión de 1909, traduce Apocalipsis 3:10 de la siguiente manera: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero, para probar los que moran en la tierra. Sin embargo, la Reina Valera, revisión de 1960, traduce esa palabra por prueba, indicando así que son palabras sinónimas. Otras traducciones bíblicas también utilizan la palabra tentación en Apocalipsis 3:10. El Dios libra a los suyos de la tentación no permitiendo que caigamos en ella. Mateo 6:9, 10, 2p2:9. Por lo tanto, citar ese pasaje para decir que Dios librará a los cristianos fieles de la futura tribulación de 42 meses es una pura perversión del pasaje bíblico, y una interpretación totalmente torcida, inventada por los falsos maestros pretribulacionistas. El mismo ungido dijo que seríamos entregados a tribulación, persecución, y que en el mundo tendríamos tribulación. Mateo 24:9, Juan 16:33, por lo tanto, es imposible que el Señor dijera en Apocalipsis 3:10 que Él nos librará de la tribulación. Para más información leer el siguiente estudio: ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? 24. Apocalipsis 3:11. Las malas traducciones vierten ese pasaje de la siguiente manera: he aquí yo vengo pronto. Sin embargo, la palabra correcta es rápido, pues el texto griego no se refiere a un adverbio de tiempo, sino a un adjetivo, es decir, el ungido no vendrá pronto, sino que vendrá de forma rápida, como un relámpago, los cuales suceden de forma rápida, pero no pronto. Mateo 24:27.
La misma corrección en realizado en los otros pasajes del Apocalipsis donde aparece la palabra pronto, la cual es una traducción muy falsa, porque, repito, no se trata de un adverbio de tiempo, sino de un adjetivo, es decir, la palabra correcta es rápido. 22. Apocalipsis 5, 9, 10. En este pasaje del Apocalipsis está muy mal traducido en la versión